Buenos días, profesora. Mi nombre es Paula Alexandra Conforme Reina, estudiante de la carrera de Psicología en línea del Paralelo B. La fecha de esta grabación es el 3 de noviembre del 2025 y la hora actual son las 10:55 am. En este video voy a hablar sobre los contenidos de la unidad número 1 y la unidad número 2 del compendio de teorías y sistemas de la psicología. Comenzaremos con el tema número 1 que se trata de sobre las principales teorías y los enfoques psicológicos y luego abordaremos con la unidad número 2 centrada en las conductas y las escuelas de la psicología y psicodinámicas. Eh, Abordaremos ahorita la unidad número que es las teorías y los principios de enfoques psicológicos. Pues esto nos introduce los fundamentos históricos y también conceptuales que dieron origen a la psicología como ciencia independiente. Esto presenta los enfoques más representativos a finales del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. Pues esto marcando el desarrollo posterior de las disciplinas. Pues también esto nos introduce al origen de la psicología como ciencia. En los primeros enfoques que intentaron explicar la mente y el comportamiento humano. Vamos a comenzar con el estructuralismo, considerado el primer programa formal de la psicología científica. El estructuralismo fue fundado por Will Here en 1832 y 1920. Esto fue conocido como el padre de la psicología y el desarrollo, también esto fue desarrollado por su discípulo Edward Teacher. Su principal interés fue estudiar la estructura de la mente y es decir, los comportamientos más básicos de la conciencia, también como la sensación, los sentimientos e imaginaciones. Pues estos utilizaban un método llamado introspección experimental, dando que las personas describían sus experiencias conscientes ante ciertos estímulos. Pues también gracias a este enfoque, Hill fundó en 1879 el primer laboratorio de la psicología en Leipzig, Alemania, también marcando el nacimiento oficial de la psicología científica. Entre sus enfoques y sus aportes está haber separado la psicología de la filosofía. Esto establece como una ciencia experimental. También esto, sin embargo, se le criticó por la falta de subjetividad, ya que esto dependía demasiado de las pretensiones personales de los participantes. En segundo lugar, tenemos el enfoque del funcionalismo, presentado por William Hasman, John Drake y Hasman Angel. Surge como una reacción al estructuralismo, centrándose en que para qué sirve, es decir, sus funciones adaptivas. Los funcionalistas creían que la mente es un proceso adaptivo que ayuda a las personas a adaptarse al entorno. El funcionalismo, esto se basó en las experiencias, también en la influencia inesperada de las ideas de Charles Darwin, que se considerando en los procesos mentales que tenían una función evolutiva. Este enfoque fue importante porque dio origen a la psicología aplicada, especialmente a los campos educativos, trabajos y clínicas. Y también incluyó el conductismo, aunque se le criticó por la falta de rigor experimental. Su visión práctica, que ayudó a la psicología a enfocar más en la vida cotidiana. La psicología del acto, después de aparecer la psicología del acto creada por Frank Bretano en 1839 y 1917. El filósofo y psicólogo Frank Bretano fue el principal representante de la psicología del acto.
en una corriente que cuestionó la idea de la mente y que puede analizarse como una estructura fija. Criticó la idea que la mente se componía también de los contenidos estadísticos y propuestos que deberían estudiarse como un conjunto de actos intencionales para percibir, recordar, imaginar y también juzgar. Introdujo un concepto de intencionalidad. También que esto significaba que todo acto mental está dirigido hacia un objeto o también un propósito. Pues esta idea también fue basada para la fenología y también para la psicología moderna, ya que dio importancia a la mente en acciones, no al contenido mental. Finalmente, el cuarto enfoque de la psicología de la unidad número uno es la historia, el histórico cultural, desarrollado por Lance Boynsky en 1896 y 1934. Boynsky planteó que el desarrollo psicológico del ser humano dependía de la interacción social y también de contextos culturales, ya que estos fueron sus conceptos principales. Son la zona del desarrollo próximo que explicaba a la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y en lo que puede lograr con ayuda. Esta idea también de las herramientas psicológicas como el lenguaje, los símbolos que nos permiten pensar y también aprender. Boyansky también revolucionó que la psicología educativa al afirmarse desde que el aprendizaje impulsaba, que no era al revés. También sigue siendo una clave en la educación de la psicología infantil y los procesos de enseñanzas y aprendizajes. En conclusión de la unidad uno, esto nos muestra que cada enfoque estructuralista, funcionalista del acto histórico y cultural porta una gran forma distinta de entender la mente, la conciencia y la conducta humana. Ahorita abordaremos la unidad número 2 de la psicoanálisis y las teorías psicodinámicas de la psicología contemporánea. La unidad número 2, esto nos profundiza que el concepto y también la conducta que significa en el conjunto de manifestaciones internas y externas del ser humano frente a su entorno. Pues el término fue adaptado en la psicología para describir los comportamientos observables en lo que permitió un enfoque más objetivo y también científico. La psicología ortodoxa de Freud en 1856 y 1939. Fue fundada por Freud, es uno de los enfoques más influyentes en la historia de la psicología, pues su principal aporte fue la sistematización por los procesos mentales no conscientes. Pues Freud también entendía que los conflictos internos y los deseos reprimidos y las experiencias infantiles. Esto incluía la personalidad, los sueños, los actos fallidos y también los síntomas psicológicos. También Freud declaró de lo que nosotros vemos es solo una punta de hiper mental e inconsciente que gobernaba más de lo que aceptamos y planteamos. Así definió tres grandes estructuras que componían la personalidad. La estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. En primer lugar está el ello, que representaba nuestros impulsos más básicos, como el deseo, la agresión o la búsqueda del placer inmediato. En segundo lugar está el yo, que actúa como el medidor entre esos impulsos y la realidad para tratar de equilibrar lo que queremos con lo que podemos entender y hacer. Y finalmente está el superyo. El superyo funciona como una especie de la conciencia
moral, en lo que nos dice, en lo que está bien y en lo que está mal, de acuerdo con los valores y las normas aprendidas. Pues también en conclusión de la psicología ortodoxa de Freud, que estableció las bases del estudio, que profundizó que la mente humana también esto proporcionó las herramientas para comprender los conflictos e internos. La dinámica de la personalidad y la psicopatología, a pesar de esto, las críticas por la falta de evidencia experimental y también excesiva, también de la atención de la sexualidad. Sus conjuntos y también sus conceptos siguen siendo fundamentales en la psicología clínica y la psicoterapia, que también esto constituía un punto de referencia obligatorio en la historia de la disciplina. A continuación veremos cómo otros autores tomaron las ideas de Freud, pero las adaptaron y las ampliaron. A esto se les conoce como los descendientes de la psicoanálisis o representantes de las teorías psicodinámicas. Posteriormente, en primer lugar, tenemos a Carl Jung, creador de la psicología analítica. Esto también, el propuesto en el concepto de la inconsciencia colectiva, es decir, que en una gran especie de memoria universal que compartía por todo ser humano y también en toda la humanidad. Dentro de ella existían los arquetipos también como la personalidad, la sombra, o el sí mismo, que representaban los modelos simbólicos que guían nuestros sueños y nuestros comportamientos. Pues en segundo lugar también está Alfred Arndt, quien fundó la psicología individual para él. El motor principal fue la conducta humana, en un sentimiento y la inferioridad, ya que esto impulsaba a las personas a superarse. También esto declaró la importancia de los intereses sociales, es decir, los deseos de cooperar y contribuir los bienestares de los demás. También, por otro lado, está Karen Horney, propuesto en un enfoque culturalista. Criticó el énfasis de Freud. También esto daba que la sexualidad, que respaldó el papel del entorno social. Esto introdujo el concepto de la ansiedad básica, también que orientaba por la falta de seguridad y afecto en la infancia. Esto además de que habló de tres tendencias neuróticas, también el mover hacia la gente a buscar aprobaciones, mover contra la gente con actitud agresiva o mover lejos de la gente evitando el contacto. Finalmente, Freud desarrolló la psicoanálisis humana y cultural, que esto explicó que los seres humanos también tenían necesidades, también existían también con el amor, con la pertención y la creatividad, que por eso vivimos con una sociedad que hay muchos que nos llevan a la alineación. Por esto Freud también planteó que el dilema humano es elegir también entre la libertad automática y la independenciación. En los sistemas sociales y no solo en el amor, también puede liberarnos. Comenzaremos también con el conductismo, que buscaba eliminar la subjetividad y la introspección al estudiar únicamente las respuestas observables de un organismo a realizar ante ciertos estímulos. Esto marcó una gran diferencia respecto a los enfoques anteriores, que se centraban de la mente y también la conciencia. Con este tipo, con el tiempo, otros autores como Pablo Skinner y Stolzmann ampliaron la teoría. Eh,
Pablo desarrolló que los conocimientos clásicos demostrando una respuesta que pueden aprenderse por la asociación de estímulos. A cambio, Skinner, por su parte, propuso el condicionamiento operante que observaba los esfuerzos y los castigos para moldear la conducta. El concepto de la conducta también fue ampliado por otros autores como Canflan, Canche y Pichon de Riera, quienes también le entendieron como un proceso totalmente que incluía los aspectos fisiológicos, mentales y sociales. La unidad también nos reflexiona sobre el papel psicológico que no solo debe de conocer las teorías, simplemente la aplicar sus conocimientos en la práctica, integrando ambas dimensiones. Eh, el psicólogo también estudiaba al ser humano en su totalidad y sus principales herramientas de trabajo en su propia personalidad y sus capacidades observables y también la empatía. Eh, Finalmente se abordó la crisis de la psicología tradicional, que fue superada gracias al surgimiento de nuevas escuelas como la psicoanálisis, de la clan y el conductismo y la reflenología. Cada escuela aportó una visión distinta del ser humano, enriqueciéndose al enfoque de la psicología contemporánea. En síntesis, de la unidad número 2, esto nos enseña que la conducta en las fases del estudio de la psicología y las distintas corrientes teóricas son distintos para comprender las diversas manifestaciones del comportamiento humano. Tenemos en conclusión de la unidad número 1 y la unidad número 2 del compendio de teorías y sistemas de la psicología que nos permiten comprender la evolución del pensamiento psicológico desde su origen científico hasta la aplicación práctica. Pues también esto, cada teoría, desde el estructuralismo hasta el enfoque histórico, cultural y el conductismo, contribuían una forma en una psicología más completa que integraban la mente, la conducta y la sociedad. Además, a medida que también vamos avanzando el estudio de las teorías de la psicología, también esto se revela ante nosotros una perspectiva que lejos de contribuirse completamente es una danza histórica de ideas, métodos y propósitos. La unidad número 1 y la unidad número 2 del compendio nos invita a reconocer este camino desde los primeros intentos para definir la conciencia hasta la complejidad de teorías y el consciente de la conducta y el aprendizaje. Esta travesía no solo nos forma como estudiantes, sino también que nos transforma como una persona de buscar y comprender profundamente de lo humano. Estudiar las teorías de la psicología, del estructuralismo hasta la psicoanálisis y el conductismo, no solo es reconocer una línea de tiempo académica, es surgirse en los intentos más profundos del ser humano, cómo comportarse en sí mismo. También cada enfoque con sus métodos, conceptos y también las críticas, representaban una forma distinta al mirar la mente, también la conducta y el entorno, ya que esto reflexionaba sobre estas teorías que hacen pensar que la psicología es en sí solo es un fondo de búsqueda de sentido. Cada enfoque también aportaba una pieza de rompecabezas al humano. Esto ayuda a que algunos miran la mente como una estructura, otros como como una función y otros como un acto y otros como un reflejo del entorno. Pero todos coinciden en algo. El ser humano es una complejidad, es algo dinámico que profundiza, que también esto incluía por sus
historias, también su cultura y su deseo de comprenderse. Yo como estudiante integraría esta pers- perspectiva, ya que nos permite no solo aprender cada concepto, sino también desarrollar una mirada crítica y también empática y también reflexiva. La psicología no solo es una teoría, es una herramienta para transformar la forma que vivimos, que nos enseñamos, nos acompañamos y nos reflexionamos. Al integrar estas teorías, es comprender que la psicología no es una ciencia únicamente, sino también un campo plural, en también constante al diálogo de la filosofía, la biología, la sociología y la educación. También cada enfoque esto nos ofrece un lente distinto para mirar la conducta al entorno. Pues algunos los privilegian, también lo incrementan, otros lo observan y otros lo asocian y otros lo simbolizan. Y otros también lo diversan. Esto nos enseña que al comprender al ser humano requiere la humildad. También esto nos apertura y nos hace reflexionar. También como estudiante, esta diversión nos invita a pensar críticamente que eh, también como no, una sola verdad, en buscar conexiones con otras teorías, también con el contexto y también la experiencia. Me permite ver cómo la psicología no solo explica lo que somos, sino que también transformamos cómo vivimos, cómo aprendemos y cómo nos reflexionamos. En la última instancia, estudiar la psicología de la conducta humana, nos preguntamos quiénes somos, por qué sentimos, por qué aprendemos y qué nos duele y también qué nos motiva. En- es una contribución de puentes entre la ciencia y también la vida, entre los conocimientos y también el sentido. Y en este camino también cada teoría es una voz, cada autor es una mirada y cada aspecto o concepto es una posibilidad de entender y comprender más y profundizarnos. Muchas gracias, gracias por su atención. Ha sido un gusto, un placer compartir este resumen de la unidad número 1 y la unidad número 2. Hasta pronto.